Buen día. Hoy trataremos la última clase celular sobre el libro de Colosenses y enfatizaremos en uno de los personajes que Pablo menciona en el capítulo 4, el versículo 12 y 13 de este capítulo. ¿De quién estamos hablando? De Epafras. Leamos. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. ¿Quién era Epafras? La segunda frase del versículo 12 dice, el cual es uno de vosotros. Entonces Pablo aquí está mencionando que este personaje era de esa ciudad. Colosas era una ciudad de Frigia, en la provincia romana de Asia. Fue una ciudad muy próspera en el año V a.C., cuando el rey Jerjes o Asuero, el cual conocemos por el libro de Esther, marchaba a través de esta región. Ahora, en el tiempo de Pablo, las ciudades de la Odisea y Hierápolis, mencionadas en el texto y que estaban cerca a Colosas, prosperaron más por el cambio de ruta de comercio. ¿Dónde estarían actualmente estas ciudades mencionadas en la Biblia, en la actual Turquía? Ahora, al parecer, Pablo no había visitado la ciudad antes de escribir su epístola a los colosenses. Esta base bíblica, que él no había visitado Colosas, lo tenemos en el capítulo 2, versículo 1. Leamos. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Esta frase nos da a conocer que Pablo, el apóstol Pablo, nunca llegó a la iglesia de Colosas. Entonces, al parecer, el fundador de esta iglesia era Epafras. Podemos verlo y podemos tener esta base bíblica a través del capítulo 1 y del versículo 5 al 8. Leamos. Dice así. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Aquí podemos ver en estos versículos que Epafra tenía un gran amor por la iglesia y quien es él quien lleva la verdad de Jesucristo, la verdad del Evangelio. Él es el que comunica a esta iglesia de Colosenses o de Colosas el Evangelio. Sabiendo esto, podemos ver que el apóstol Pablo lo menciona a este varón llamado Epafras con tres características dentro del libro de Colosenses, características que tenemos que tomar para nuestra vida espiritual, porque cuando algo se menciona en la palabra es para que podamos nosotros tomar ejemplo de ella. Así que, primero, el apóstol Pablo menciona a este hombre como un siervo de Cristo. ¿Y qué es un siervo? Uno dado al Señor, uno dispuesto a hacer lo que Él ordena, lo que Él manda. Y no solamente siervo, sino en otro versículo Pablo lo menciona como consiervo amado. Es decir, que trabajaron juntos. Epafras fue una de las personas que viajó con Pablo a los diferentes lugares a predicar el Evangelio. Ya él había dispuesto de su tiempo para poder dar al servicio del Señor. Segundo, lo menciona a Epafras como un hombre de oración. Si vemos aquí en el versículo 12 de Colosenses 4, dice que él siempre rogaba encarecidamente por vosotros, es decir, por las iglesias. Aquí podemos notar el gran amor que tenía esta persona por la iglesia del Señor, el esfuerzo que hacía por ella, porque siempre oraba y deseaba que esta iglesia creciera en su fe y se acentuara en las verdades de Cristo. Otra de las características de este varón llamado Epafras es que Pablo lo menciona como fiel ministro.
Aquí estamos viendo que Pablo era un hombre fiel. Nuestro Dios es un ser fiel y puede llenarnos de esta característica. Es decir, que ya su vida de Epafras había sido dada totalmente al Señor. Que él había decidido dar de su tiempo, de su espacio y de todo lo que era él solamente al Señor, y que del Señor nadie lo movía. Que su fe había crecido tanto de que él se había dado cuenta y había dispuesto, como dijimos anteriormente, toda su vida al Señor. Ahora, ¿dónde se encontraba Epafras en ese momento que Pablo estaba escribiendo esta carta? Como dice la frase primera, os saluda Epafras, quiere decir que en ese momento este personaje se hallaba en Roma, junto con Pablo. Y como sabemos, Pablo estaba en ese momento en prisión, estaba en cárcel. ¿Por qué Epafras está ahí? Por dos cosas. Uno, para poder comunicarle al apóstol las circunstancias que estaban pasando en la iglesia, tanto los avances, pero más que todo las problemáticas que estaba sucediendo en esta iglesia. Él estaba esperando la carta escrita por Pablo para hacerles llegar, porque esta carta iba a exhortar, iba a animar, iba a llevar sana doctrina. Pablo y Epafras estaban muy preocupados porque, como dijimos en las anteriores clases, había entrado a la iglesia mentiras y falsas filosofías relacionadas con ascetismo y con espiritismo, y ideas totalmente erradas y equivocadas de la sana doctrina. Por esta razón vemos a Epafras, Pablo lo menciona, que hacía rogativas encarecidamente. Bueno, la frase es que rogaba encarecidamente por la iglesia, y él rogaba tres cosas por esta iglesia de Colosas, tres cosas que debemos rogar siempre por nuestras iglesias, tres cosas que debemos rogar también por nosotras. ¿Por qué? Porque nosotras somos iglesia del Señor. Entonces veamos por qué pedía Epafras. Uno, para que la iglesia de Colosas sea firme. ¿Qué significa la palabra firme? Significa estar estable, sólido, fijo. No es una iglesia que andaba inconstante, no es una iglesia variable. Él lo que pedía es